Bienvenidos a Libertarian School, soy Marina Biagietti, conductora de este programa. En esta oportunidad vamos a estar hablando de los fundamentos del capitalismo. Para ello invitamos a Pablo Bertolo, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y periodista. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación a ustedes y gracias a vos, Marina, por el espacio. Bien, gracias por estar acá. Quiero arrancar consultándote si sos de esos periodistas ensobrados o no. Yo me considero un periodista que, a diferencia de mis colegas de profesión en Argentina, respeta la ética de la profesión y sobre todo me gusta difundir y creo que soy ejemplo de que se puede hacer un periodismo con ética y con metodología, que son dos cosas que me parece que a nivel lo que es el periodismo local en Argentina se han perdido completamente por las dinámicas mismas que tiene este país, por los intereses que tienen algunos periodistas, muchos demasiado apetitosos con respecto a los fondos espurios de algunos bolsillos medio del sector privado, del sector público, con intereses que no son acordes a lo que prima en nuestra profesión, que es tratar de comunicar la verdad, tratar de informar, tratar de hacer un servicio al prójimo. La base del periodismo es un servicio al prójimo y sobre todo yo creo que el periodismo tiene, si se quiere, una base muy liberal. Yo a veces digo que, o la mayoría de las veces trato de hacer entender que el periodismo para mí es la profesión más liberal que existe, porque estamos al medio entre el monopolio de la información del Estado y la ciudadanía. O sea, nosotros estamos al servicio del ciudadano. Lo que hacemos es interpelar a la autoridad pública, es hacer preguntas al poder, sobre todo a los gobiernos. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponernos entre los gobiernos y los ciudadanos. Porque si no estuviéramos nosotros, si no estuviera el periodismo, si no estuviera ese rol de cuestionar, el que tiene el monopolio de la verdad es el Estado, y todos sabemos que eso es un problema. Sí, totalmente. Así que vos abrazás la verdad. Yo abrazo la verdad y sobre todo abrazo el fundamento liberal de la profesión del periodismo, que es justamente ponerle un freno al monopolio de la verdad por parte del Estado. Un ejemplo entonces a seguir. Bien, vamos a introducirnos en esto de los fundamentos al capitalismo y para eso te voy a preguntar básicamente ¿qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo yo creo que como lo entendemos ahora es un sistema económico que como otros busca alcanzar la prosperidad. La diferencia con respecto a otros sistemas económicos es que el capitalismo es el único que verdaderamente es ético, es moral y sobre todo es el único sistema económico que probadamente en la historia ha llevado al desarrollo de las naciones, al desarrollo de los países, al desarrollo humano en general. Es el único sistema económico que es capaz de alcanzar la prosperidad, que maximiza las ganancias y sobre todo que genera bienestar general. ¿Por qué? Básicamente porque el capitalismo se funda en la libertad. Es el único sistema que no es coercitivo, a diferencia, por ejemplo, del socialismo, que es un sistema que es coercitivo, ¿no? Me parece que lo más importante que hay que entender con respecto al capitalismo es eso, que se funda en la libertad, ¿no? En la libertad del individuo y sobre todo es un sistema que prima los derechos del ser humano, ¿no? Sabemos que los derechos fundamentales del ser humano son tres: la vida, la libertad y la propiedad. Muy bien. En ese orden. Ahora, más allá de que el capitalismo se funda en la libertad, yo creo que lo más importante es que hay que entender con respecto al capitalismo es que es moralmente superior y es ético en todos sus aspectos. ¿Por qué? Básicamente porque tiene 5 instituciones muy importantes. Bien. ¿Por qué? Porque, primero, el capitalismo se funda en la libertad en base a estos 3 derechos y además porque tiene 5 instituciones que son fundamentales. Vamos a decir que son instituciones, aunque también podríamos considerar que son reglas. Estas 5 instituciones son la propiedad privada, el libre mercado, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Estas son las 5 instituciones del capitalismo, lo que dan fundamento al capitalismo y lo que lo hace superlativo con respecto a otros sistemas económicos, ni hablemos del socialismo, que es la antítesis de esto, porque es totalmente contrapuesto. Es totalmente contrapuesto. ¿Por qué? Porque el socialismo primeramente se choca con estas 5 instituciones, que si querés ahora las desglosamos una por una, pero lo más importante es entender esto: el capitalismo es moralmente superior y es ético
mucho más ético que otros sistemas económicos porque justamente contiene estas 5 instituciones fundamentales que son la propiedad privada, que es el libre mercado, que es la división del trabajo, la cooperación social y la competencia. Bien. Básicamente, para desglosarte, si querés, estas 5 instituciones. La propiedad privada. Sabemos que la propiedad privada es un derecho fundamental del ser humano, pero que además es tan antiguo como el ser humano mismo. Básicamente, el ser humano necesita tener seguridad de que lo que posee es suyo y no de otro, y que lo de los otros es de los otros y no es mío, ¿no? Ese es básicamente el respeto por la propiedad privada. La propiedad privada es fundante del sistema económico capitalista, porque si yo poseo bienes y yo tengo la seguridad de poseer esos bienes y que sé que nadie va a venir a sacármelos, voy a poder tener la libertad de comercializar. Por eso yo siempre digo que la propiedad privada va casi relacionada o en cadena al libre mercado, que es la segunda institución del capitalismo. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, básicamente, yo tengo algo que es mío, vos tenés lo tuyo, y entendemos que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿no? Entonces yo cuando tengo ese derecho de propiedad sobre mis bienes, básicamente yo tengo incentivos a agrandar lo que tengo, es decir, a aumentar mis bienes, a comercializar. A lo mejor vos tenés algo que yo no tengo y vos querés algo que yo tengo y vos no. Entonces yo ahí establezco una relación comercial, ¿no? Entonces la propiedad privada va de la mano con el libre mercado. Yo no puedo tener libre mercado si no tengo asegurados los derechos de propiedad. Si de disponer de mis bienes como exactamente. Y hacer con ellos lo que uno hacer. desea. ¿Por qué? Porque esa es la libertad fundante. Yo tengo que tener la libertad de disponer de mis bienes. Y además va más allá incluso de los bienes. También tiene que ver con el trabajo. Yo para obtener bienes les aplico un trabajo. Es decir, la propiedad privada, a fin de cuentas, se convierte también en el máximo incentivo para trabajar. Porque si yo sé que los frutos de mi trabajo los voy a poder disfrutar yo en la medida en la que yo quiera y que nadie va a venir a sacármelos, eso es un incentivo mayor a querer trabajar. Si yo supiera que el fruto de mi trabajo va a ser expropiado, va a ser tomado por la fuerza en contra de mi voluntad y que yo no voy a poder disponer de mis bienes o que no voy a poder disponer del fruto de mi trabajo, no tendría ningún incentivo para trabajar. Ahí dijiste, por el fruto de mi trabajo, poseer bienes, siempre y cuando no estemos hablando de bienes obtenidos en base a la corrupción. Exactamente. Sino al fruto del trabajo. Al fruto del trabajo. Perfecto. Lisa y llanamente. Entonces. Porque eso existe. Exactamente, pero lo que yo creo que es importante remarcar es que la propiedad privada es la primera institución del capitalismo, justamente porque es la fundante es básicamente la base de las otras 4 instituciones. Yo, si no tengo propiedad privada, por ejemplo, no puedo establecer comercialmente relaciones con otros, que es básicamente lo que es el libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Que es la segunda institución del capitalismo. Es la libertad de poder comercializar con otros. Que yo pueda ofrecer mis bienes a cambio de otros bienes o de unidades monetarias, dinero, y que el otro pueda hacer lo mismo conmigo o con otros. Entonces, el libre mercado se funda en la libertad de poder hacer con mi propiedad privada lo que yo desee, inclusive comercializar con ella, ahorrar, venderla, establecer precios, etcétera. Que es básicamente que yo pueda conectarme con otros y poder comercializar con ellos en libertad, establecer precios y establecer valores. Ahora, la intervención estatal con el libre mercado. Y ahí tenemos un ruido importante, justamente porque el libre mercado es básicamente que yo pueda relacionarme con otros. Si yo tengo un agente externo, que además con el uso de la fuerza a nivel monopolio, es decir, que tiene el monopolio del uso de la fuerza, me rompe ese proceso, todo se distorsiona, ¿no? Si yo establezco con vos relaciones comerciales y todos establecemos relaciones comerciales a través de la propiedad privada, es decir, que todos tenemos nuestros bienes asegurados y que comercializamos para maximizar nuestro interés y nuestras ganancias, y eso no está coaccionado de ninguna manera por un agente externo, funciona de maravilla. ¿No? Es el libre mercado en toda su potencialidad. Ahora, si viene el Estado y me rompe ese proceso, me interviene ese proceso, todo se distorsiona. La tercera institución del capitalismo que viene anexada a lo que es el libre mercado es la competencia. Bien. No, esto es fundamental. El libre mercado
es mejor cuando hay competencia. Totalmente. Cuando hablamos de competencia, hablamos de la posibilidad de que yo pueda competir con otros, ¿no? Yo ofrezco bienes y servicios, ¿no? Si yo considero y tengo el entendimiento de que la competencia es necesaria, si yo tengo un igual que puede ofrecer el mismo servicio que yo a un menor costo, o que incluso puede ofrecer el mismo servicio que yo a igual costo, pero que básicamente puede entrar a ese mercado conmigo, yo voy a estar obligado siempre a, por lo menos, mantenerme al mismo nivel para sobrevivir, o incluso voy a tener un incentivo mayor a mejorar. La competencia es básicamente que yo entienda que puede haber agentes que compitan conmigo para ofrecer el mismo servicio a menor costo. Entonces yo estoy obligado a ofrecer un mejor servicio. Muy bien. Si establecemos que la competencia, entonces, en un sistema de libre mercado es necesaria, tenemos que protegerla. Sí. El único inconveniente que puede haber en una competencia es una barrera de entrada. Es decir, A ver. si yo, por ejemplo, establezco que no puede haber competidores, Sí. como por ejemplo muchas veces hace el Estado, ¿no? Dándole un sector del mercado a un amigo político, poniendo barreras para que entren otros competidores, esa persona o esa empresa que se ubica en ese sector y es protegida por el Estado, no va a tener ningún incentivo a mejorar. Yo siempre digo que de esa manera es como que se relaja, ¿viste? Todo lo público relaja. Exactamente, Porque mira. está como asegurado. Totalmente. Yo te voy a hacer el ejemplo que pone Martin Krause cuando explica este tema. Si yo quiero competir en una carrera, ¿no? Hagamos de cuenta que es el premio de Beijing, ¿no? Para obtener la primera medalla de oro. Sí. ¿No? Entonces yo llamo a los organizadores de la competencia, de esta carrera, y les digo, me quiero inscribir en esta carrera, quiero competir, quiero correr. ¿En cuánto cierra la lista de inscriptos? ¿No? Y el comité organizador me dice cierra en 15 minutos. Yo, la verdad, lo único que tengo que hacer es colgar el teléfono, esperar 15 minutos, llamar. Llamo, pregunto, ¿cuántos se inscribieron a la lista para entrar a la carrera? Ya se cerró la lista, no se inscribió nadie. Yo, ¿sabes qué hago? Me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque no voy a tener ningún incentivo ni para entrenar, ni para mejorar mi aptitud física, porque como no hay competidores, como nadie se inscribió, porque el comité organizador dijo a los 15 minutos se cierra la lista de inscripción, yo me quedo tranquilo. Sí. Va a llegar el día de la carrera, voy a caminar, ni siquiera voy a correr. No tengo, Total, no tengo ninguna competencia. Funciona igual. Igualmente voy a ganar la medalla de oro de la carrera de Beijing para la Argentina. O sea, no voy a tener ningún incentivo a mejorar mis condiciones físicas, a entrenar, porque total, soy el único que va a correr y pase lo que pase, voy a llegar a la meta y voy a ser el único, o sea, voy a salir primero. Ahora, si a mí el comité organizador me dice, mirá, la lista para inscribirse a la carrera cierra a los 10 minutos. No, a los 10 minutos antes de que comience la carrera, cierra la lista de inscripción. Entonces, ¿yo sabes qué hago? Si quiero ganar la carrera, me tengo que ir, tengo que entrenar, tengo que ir al gimnasio 5 veces a la semana, comer saludable, tengo que comer juntar saludable, todas las etcétera. aptitudes, Porque yo sé que voy a tener competencia. Me ponen a un australiano, no a un jamaiquino, con las aptitudes físicas que suelen tener estos sujetos, para competir en esta carrera, y yo sé que la voy a tener complicada, ¿no? Entonces, ¿mi incentivo cuál va a ser? Me tengo que por lo menos poner al mismo nivel que mis competidores. Pasa lo mismo con el mercado. Entonces, la única manera de que la competencia se vea afectada y que se generen monopolios negativos es que el mismo Estado ponga barreras de entrada a ese sector competitivo de la economía. Es decir, que ponga barreras y que cuide a un solo oferente y que al resto los quite. La competencia mejora. Y la competencia en un proceso de libre mercado, la competencia en el sistema capitalista beneficia al consumidor. ¿Por qué? Porque las empresas que están obligadas a competir están sí o sí obligadas a mejorar sus productos y sus servicios, ¿no? Si las empresas ofrecen todas un producto similar a un precio promedio, hagamos de cuenta de 20, y yo quiero mejorar mis márgenes de ganancia, voy a tener que ser sí o sí más eficiente. O sea, los obliga a ofrecer un mejor producto o servicio a un mejor precio. Exactamente. Entonces, la competencia sí o sí beneficia al consumidor, porque termina beneficiando al mercado en general. Vos fijate, cuando hay competencia, todo el sector mejora.
sucede con Se muchas ciudades. autorregula. Exactamente. Además de que se autorregula, sucede en muchas ciudades, por ejemplo, cuando llegó el servicio de Uber, ¿no? Entonces, A ¿qué ver. pasa? Suele ser un conflicto en muchas ciudades. En cuando mi ciudad llega... todavía no llegó el Uber, Bueno. así que me interesa. A ver. Mira, yo te digo, en el caso de Córdoba, que es mi ciudad de origen, cuando llegó Uber a ofrecer su servicio, los primeros que dijeron no queremos esto, fueron los taxistas. Porque hasta ese momento, hasta la llegada de Uber, los únicos que ofrecían el servicio, que es básicamente levanto la mano, paro un auto en la calle, me subo y me llego a un determinado lugar por un determinado precio, eran ellos, eran los taxistas. Sí. Llega Uber y de pronto Uber te ofrece algunas comodidades. Puedo pagar con otros métodos de pago, no hace falta que sea sí o sí en efectivo, puedo ver quién me va a venir a buscar, puedo ver la ruta, sé que se va a respetar esa ruta, puedo cancelar en cualquier momento si me arrepiento y sé que no voy a tener ningún problema. E incluso si me sucede algo, tengo vías para poder buscar, digamos, alguna consecuencia a un conductor que, por ejemplo, no me ofrezca un buen servicio o que me haga pasar una situación incómoda. Lo que no sucedía con los taxistas, ¿no? El taxista en efectivo, tenés que ver por dónde va, porque no sabés por dónde va, o sea, no es que ves en un mapa, no puedes hacer un seguimiento de cuál va a ser la ruta a tomar. Es decir, los taxistas en Córdoba fueron los primeros en levantar la voz y en decir no queremos Uber. ¿Por qué? Porque si no, se daban cuenta que iban a tener que mejorar su propio servicio. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que bueno, están ahí en un conflicto todavía, pero lo que quiero decir No es... quieren, No quieren competir. No No quieren competir porque tendrían Y que bueno, mejorar su propio servicio. claro. ¿Entendés? Y si no está Uber, si no hubiera llegado Uber, los taxistas hubieran dicho, mira, ¿querés parar un auto y que te lleve de un determinado lugar a otro por un determinado precio? Y somos nosotros, no tenés otros. Entonces, ¿qué te vas a poner a exigir al taxista que tenga un auto en condiciones, que te muestre qué ruta vas a tomar, que acepta otros métodos de pago? No le puedes exigir nada de eso, porque te va a decir, o somos nosotros los taxistas, o no es nadie más, no tenés más opciones. Entonces, ¿quién se perjudica? El consumidor. Totalmente. Exactamente. El consumidor. Te llega Uber, los taxistas se ven obligados a mejorar. De hecho, en Córdoba, ¿qué pasó? Empezaron a tener que aceptar otros métodos de pago. Llega Uber y el servicio mejora. Exactamente. Hay que actualizarse, Y eso hay que acompañar también lo que quiere el consumidor. termina mejorando a los consumidores. Además es buenísimo el caso del Uber porque ves exactamente la patente, el color del auto, como decís vos, la ruta, que están entonces jugando en contra los taxistas del propio consumidor, totalmente. Exactamente. O sea, eso llevaría a un estancamiento si se aplica en todo, ¿no? Y es más, Hay fíjate, que aceptar. ¿quién protegía a los taxistas en Córdoba y en otras ¿Quién? ciudades también se ha visto casos similares? El Estado, en este caso el municipio, ¿no? Que es el que puede decir, mira, no me gusta Uber, entonces si no tengo regulado Uber o si Uber es una app que yo no tengo concebida dentro de los parámetros de la ley, nada, la prohíbo, que es lo que muchas veces ha pasado, e incluso en Córdoba pasó, que la municipalidad dijo los Uber son ilegales y detenían a conductores de Uber y les querían retener sus vehículos, en muchos casos lo hicieron. Entonces, el único ente que puede generar un monopolio negativo o un monopolio artificial es el Estado, porque es el único que puede poner barreras a la competencia, que puede privilegiar a una determinada empresa para que ofrezca un servicio y quitar del medio al resto. La competencia dentro de un sistema capitalista, dentro del capitalismo y dentro del libre mercado es fundamental. No puede haber libre mercado si no hay competencia. Y la competencia es, digamos, barreras abiertas para que cualquier agente pueda competir. Incluso mucha gente suele decir, no me gustan los monopolios. Y yo siempre digo lo mismo, no hay problema. ¿Son buenos? O sea, ¿qué pasa? Suelen decir, monopolio igual a algo malo. Los monopolios van a ser malos mientras haya barreras por parte del Estado para que entren competidores a ese sector económico. Si el Estado no pone barreras, el monopolio que se genere con las barreras abiertas es completamente positivo. entiendo. Y es más, mientras no haya barreras, ese monopolio no va a persistir en el tiempo. Siempre va a haber oferentes que quieran ofrecer ese mismo servicio a un menor costo. Es más, a veces se suele decir, el problema con los monopolios es que ponen precio de monopolio. Claro, antes de esta charla yo tomaba el monopolio como algo totalmente ¿Negativo? pero no lo había pensado de esa manera. Pensalo- O sea, si hay libre mercado, las barreras están totalmente abiertas, Cualquiera es puede fantástico. competir. O sea,
¿Qué problema hay? Es más, Porque fíjate el vos. monopolio no va a existir, ni va, como decís vos, no va a perdurar en el tiempo. Fíjate vos esto, los monopolios, suele ser la mayor crítica, mira, no quiero que un monopolio me ponga precios de monopolio. Entonces, se suele pensar, si hay un monopolio, el monopolio va a poner el precio que quiera y los perjudicados vamos a ser los consumidores. El monopolio va a decir, esto vale lo que yo quiera que valga porque no hay competencia, ¿no? Pero en realidad está mal enfocado el problema. Si se genera un monopolio en un sistema de libre mercado donde no hay barreras para la competencia, el monopolio no puede poner el precio que quiera. Porque si pusiera un precio mucho más arriba de lo que el consumidor está dispuesto a pagar, el monopolio corre el riesgo de que surjan nuevos oferentes que ofrezcan ese servicio a un menor costo. Entonces va a terminar perdiendo. Sí. Entonces, lo único que puede generar que un monopolio ponga precios a nivel, digamos, de desquicie, digamos, un monopolio que pone precios a propia voluntad, en perjuicio de los consumidores, es si ese monopolio está seguro de que las barreras para la entrada a ese sector económico están cerradas porque hay un Estado que lo protege. Me encanta. Si querés, vamos con las últimas dos vamos instituciones. A avanzar y tomamos el tiempo que sea necesario para Por supuesto. llevarlo a la realidad o avanzar. La cuarta institución del capitalismo es la división del trabajo. Esto es importantísimo. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, le dedica toda la primera parte del libro a la división del trabajo. ¿Lo recomendás para la lectura? Lo recomiendo. Mira, Adam Smith es un tipo que estaba 200 años adelantado a su época. ¿No? Es un tipo que hizo importantísimos avances en la materia económica. Por supuesto, después vinieron autores que yo creo que lo superaron, pero las bases están en Adam Smith. Perfecto. Tiene sus errores, por supuesto, a la vista de los avances, por ejemplo, de la Escuela Austríaca de Economía, pero es innegable que Adam Smith tuvo un papel fundamental. Y él en La riqueza de las naciones, que es un libro importantísimo, suele ser base en las carreras económicas, o sea, una persona que estudia economía no puede no haber estudiado La riqueza de las naciones. En la primera parte de ese libro se la dedica a la división del trabajo. Perfecto. ¿De qué se trata la división del trabajo como institución del capitalismo? Básicamente entender que el ser humano tiene una naturaleza limitada, es decir, capacidad limitada. Yo no puedo hacer todo absolutamente bien, ¿no? Hay cosas que hago bien y hay cosas que hago mal. ¿Seguro? Eso te lo puedo asegurar. Bueno, te muy puedo bien. asegurar que yo puedo saber de algunas cosas y de otras no tanto, y vos, de esas cosas que yo no sé tanto, a lo mejor vos sabés mucho y viceversa. Perfecto. Entonces, desde ya el ser humano en capacidad está limitado, es decir, no puede hacer todo bien. Y además hay una cuestión, yo te diría, geográfica, o sea, a nivel, digamos, de mundo, a nivel global, hay regiones que tienen determinados recursos y otras regiones que no tienen esos recursos y tienen otros. Entonces, la división del trabajo surge de dos condiciones. La primera, la condición limitada del ser humano, la capacidad limitada del ser humano para realizar todas las tareas igual de bien y de manera eficiente, y la diversidad en la propia naturaleza de este mundo, donde hay regiones que tienen determinados recursos y otras que tienen otros y no esos. Entiendo. Entonces, ¿cómo surge la división del trabajo? Básicamente, el ser humano descubre que especializándose en determinadas tareas puede hacerse más eficiente. Y de hecho, la historia del desarrollo del mercado laboral lo demuestra. Fíjense hoy que hoy estamos con mercados laborales hiperespecializados. ¿Por qué? Porque si yo me especializo en una determinada acción, me vuelvo eficiente en esa acción. Otros seres humanos se especializarán en otras tareas. Y eso básicamente genera que el trabajo tenga esta división y que se vuelva mucho más eficiente. Porque acá aplica básicamente esta famosa frase que siempre se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Si todos hiciéramos todo bien y en todas las regiones del mundo hubiera la misma cantidad de recursos y el mismo tipo de recursos, no tendría sentido la división del trabajo. Y no habría competencia. Y no habría competencia, no, ni siquiera competencia, no habría intento de cooperación social, que es la última Pero sería todo un institución. estancamiento. O sea, Exactamente. Si yo hiciera por todo eso bien, necesitamos los Uber. si yo hiciera todo bien Sí. y vos hicieras todo bien y yo en mi lugar en la Tierra tuviera los mismos recursos que vos tenés en otro lugar, Sí.
vos y yo no tendríamos que tener ninguna relación. Si yo hago todo bien y tengo los mismos recursos que vos, y vos haces todo bien y tenés los mismos recursos que yo, entre nosotros, ¿cuál puede ser el interés para relacionarnos, para cooperar? Ninguno. Ahora, si yo entiendo que el ser humano se tiene que especializar para ser más eficiente, hay algunas cosas que puedo hacer y otras que no. Y otros que pueden hacer esas cosas en las que yo no tengo habilidad o en las que tengo una capacidad más limitada. Entonces eso me obliga a cooperar. Y a evolucionar. Primero evolucionar y segundo especializarme Sí. y a ser más eficiente. Por eso es importantísima la división del trabajo, porque la división del trabajo me lleva a la cooperación. O sea, yo no puedo no cooperar con otros seres humanos y esa es la base fundante de la sociedad. La sociedad es un sistema de cooperación, es entender que todos necesitamos de todos porque no somos habilidosos en todas las áreas. Bien. Entonces la división del trabajo te diría que es natural al ser humano y que además parte de una realidad de la naturaleza y es que no hay la misma cantidad de recursos en todos lados. Perfecto. Entonces eso lleva a la división del trabajo, hace que los trabajos sean más eficientes, hace que el ser humano sea más eficiente porque se especializa. Si yo me especializo en hacer zapatos, soy el mejor haciendo zapatos. Y si otra persona se especializa en construir casas y es la mejor en construir casas, si el que vende zapatos quiere una casa bien hecha, se va a tener que sí o sí relacionar con el que construye la casa. Perfecto. Y si el que construye la casa quiere unos buenos zapatos para ir a una ocasión festiva, sí o sí se va a tener que relacionar con el que mejor hace los zapatos. Entonces, la división del trabajo también es una institución fundamental del capitalismo y hace que el sistema capitalista sea mucho más eficiente. Y lo estamos viendo hoy en día, en el siglo XXI, cuando tenemos una hiperespecialización en el mercado laboral. Cada vez son más especializadas las carreras. Hay carreras que hoy se puede estudiar llanamente una línea de esa área del conocimiento y dejar afuera otras. ¿Pero por qué? Porque se está buscando personas cada vez más especializadas en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque se entiende que de esa manera se puede ser mucho más eficiente. Perfecto. ¿Y el siguiente institución hablaste? Sí, la última institución del capitalismo es la cooperación social. Y viene anexada también en cadena con la división del trabajo. Justamente cuando uno entiende que el mercado es la libre asociación entre individuos y es la relación entre individuos, entiende que hay una cooperación entre los sujetos para poder maximizar su calidad de vida. Es decir, nadie puede buscar la prosperidad aislado. ¿Por qué? Justamente porque tenemos capacidades limitadas. Sí o sí el mercado nos obliga a relacionarnos, nos obliga a cooperar, nos obliga a establecer relaciones comerciales, que podamos intercambiar bienes y servicios a un determinado precio o incluso intercambiar bienes por bienes en un sistema de trueque. Pero lo que me parece más importante de esta institución es que acá entendemos la base fundante de la sociedad. Una sociedad próspera, una sociedad que se desarrolle, es una sociedad donde hay cooperación social. Y el mercado es eso, el capitalismo es eso. Es libre cooperación entre individuos que buscan maximizar su interés, que buscan mejorar su calidad de vida y que buscan maximizar su propiedad estableciendo lazos comerciales. Entonces, no se puede entender al capitalismo sin división del trabajo y consecuentemente sin cooperación social. Tampoco se puede entender el capitalismo sin propiedad privada, porque si no fuera lo que nosotros poseemos, no fuera nuestro y lo viéramos constantemente amenazado, no tendríamos ningún incentivo para cooperar ni para trabajar. Y también es importante tanto la propiedad privada como la competencia como el libre mercado. Libre mercado. Perfecto, Exactamente. me encanta. Esas son las 5 instituciones del capitalismo. Yo creo que estas 5 instituciones son las que fundamentan la superioridad del capitalismo con respecto a otros sistemas. En el socialismo se vulnera, por ejemplo, la propiedad privada. Bien, eso quería me compares estas instituciones con el socialismo, porque vos hoy bien dijiste que es antagónico. Exactamente. El socialismo, primero, no a cree en la diferencia. propiedad privada, Sí, cree que los bienes tienen que estar en las manos del Estado, creen que tiene que haber una planificación central, entonces van de la mano de la coerción, es decir, de que no haya libertad a la hora de poder, digamos, tomar decisiones sobre mis propios bienes y sobre mi propiedad privada. El gran problema que tiene el socialismo, y esto lo explica muy bien Mises, es la imposibilidad del cálculo económico. Y la imposibilidad del cálculo económico es porque el sistema no puede establecer precios. ¿Por qué? Porque no hay propiedad privada. La propiedad privada da fundamento a los precios, porque si yo trabajo
y con el fruto de mi trabajo yo establezco preferencias a la hora de gastar ese fruto de mi trabajo, establezco cuáles son mis necesidades y cómo valoro a aquellos oferentes que a lo mejor me ofrecen satisfacer esas necesidades. Perfecto. ¿No? De ahí surge el sistema de precios. El sistema de precios se fundamenta en la propiedad privada. Sacamos a la propiedad privada y no hay sistema de precios. El socialismo, al digamos, dejar en el monopolio del Estado, en las manos del sector público, los sistemas de producción y no respetar la libertad y sobre todo la propiedad privada, no puede establecer precios. Entonces, el problema que tienen es que no pueden generar costos, porque si yo no conozco el sistema de precios, si no puedo evaluar mi propiedad, porque no hay propiedad privada, yo no puedo establecer un sistema de costos. No sé cuánto valen las cosas, no puedo invertir, no puedo hacer proyecciones. Vos fíjate, esto es importantísimo. A ver. El socialismo, para poder establecer precios, ¿sabés lo que hacía? Tenían tres maneras. La Unión Soviética, por ejemplo, es el ejemplo histórico. La Unión Soviética, para poder establecer precios, tenían tres maneras. Miraban o espiaban las listas de precios de los supermercados estadounidenses, se fijaban a cuánto se vendían las cosas en el mercado negro, es decir, iban, arrestaban al que ofrecía algún bien o servicio en el mercado negro, pero antes de ponerle las esposas le pedían la lista de precios para fijarse, ¿no? Es una cosa hilarante. Y la otra es por memoria, es decir, cuánto históricamente valía esto hace tantos años antes de que estableciéramos este sistema. O sea, imagínate, de esa manera no hay posibilidad de establecer cálculo económico. No tenés manera de ver cuánto salen las cosas, a qué costo las tenés que producir, no sabés en qué tenés que invertir, cómo ser más eficiente. Entonces, ante la imposibilidad del cálculo económico, el socialismo genera una distorsión enorme que lleva a los países a la pobreza, al atraso económico, a la coerción, a bajar los niveles de vida, y se generan situaciones que las hemos visto en muchos países donde imperan estos sistemas, países empobrecidos, países donde la calidad de vida es básicamente paupérrima. Entonces, la imposibilidad del socialismo, el por qué el socialismo nunca va a funcionar, es porque si no se respetan los derechos de propiedad, es decir, si la propiedad no está en las manos de los individuos y está en las manos del Estado, no hay manera de generar cálculo económico. Ya sabemos muy bien que todo lo que está en manos del Estado no funciona. Exactamente. Si el Estado oprime, no funciona. Exactamente. No avanzamos. Así que... Por eso el socialismo es perverso. Claro, el socialismo es lo peor y todavía no entiendo cómo hay personas que siguen defendiendo al socialismo, que no la ven. Lamentablemente... De hecho, tenemos el claro ejemplo de nuestro presidente Javier Milei, que está aplicando políticas, por supuesto, de libre mercado y digamos, con hecho estamos viendo resultados. Entonces, ya a esta altura... seguir escuchando personas que defiendan el socialismo es sorprendente. O sea, ¿hay intereses detrás de estas personas que defienden el socialismo? Puede haberlos. Yo creo que... ¿Hay intereses detrás de las personas que defienden que el estatismo esté tan encima de... O sea, no me entra en la cabeza cómo hay personas que defienden el estatismo todavía habiendo resultados nefastos. Y teniendo el claro ejemplo de nuestro presidente con todo su equipo, que el camino correcto es este. Yo creo que puede haber intereses, pero me parece que lo principal es que ignoran la evidencia económica. También. Hay que comparar cómo le ha ido a los países que tienen sistemas de libre mercado, es decir, donde la propiedad se respeta, donde las personas pueden comercializar libremente, donde hay libertad empresarial, y cómo le ha ido a los países que han tenido sistemas socialistas en donde los medios de producción están en manos del Estado, es decir, en sistemas en donde no existe el libre intercambio entre individuos o el libre ejercicio de la iniciativa empresarial. Por eso yo creo que el socialismo es nefasto, a comparación del sistema capitalista, que justamente como tiene estas 5 instituciones, que son la propiedad privada, que es el libre mercado, la división del trabajo, la competencia y la cooperación social, que son fundantes justamente y que hacen que el capitalismo sea mejor a nivel resultados y sobre todo mirando los ejemplos históricos,
Me parece que ahí está la evidencia para poder determinar que el socialismo lo único que hace es destruir países y destruir sistemas económicos, o sea, destruye economías. Es realmente impresionante cómo se puede ignorar la evidencia económica en ese sentido. Perfecto. ¿Hasta dónde la privatización de lo estatal? Mira, yo siempre digo que hay que entender este dilema como hacer una comparativa entre el sector público y el sector privado, ¿no? Y sobre todo las empresas privadas, es decir, las empresas que ofrecen bienes y servicios del sector privado, y las llamadas empresas estatales, que para mí es un sinsentido, porque las empresas estatales no son empresas como tal. ¿Por qué? Porque para que una empresa funcione, primero tiene que concebir el riesgo, ¿no? Es algo que las empresas estatales no pueden hacer. ¿Por qué? Porque la fuente de sus ingresos es coartiva, es decir, mediante impuestos. Una empresa estatal recibe financiamiento del sector público y ese financiamiento viene de los impuestos del sector privado. Es decir, la empresa estatal haga las cosas bien o haga las cosas mal, va a funcionar no va a seguir igual. funcionando, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque sabe que su fuente de ingresos está asegurada. No tiene ningún incentivo a mejorar su sistema productivo, no tiene ningún incentivo a invertir, no tiene ningún incentivo a mejorar los servicios que ofrece. En cambio, una empresa privada sí tiene que concebir el riesgo. Y concebir el riesgo hace que una empresa privada busque ser más eficiente, porque si no lo hace, muy posiblemente vaya a la quiebra. Esta es la gran diferencia entre el sector público y el sector privado, que el sector privado pone en riesgo su capital. El sector privado tiene incorporada la noción de riesgo. Y si no se concibe el riesgo, no hay ningún incentivo para ser eficiente. Te hago con un ejemplo rápido. Hagamos de cuenta que jugamos al póker. Bien. Yo no voy a jugar de la misma manera al póker si lo que apuesto es dinero, mi propio dinero, a que si jugamos con fichas o con botones. Porotos, lo que sea. Exactamente, si jugamos con fichas y con botones, básicamente juego y no me voy a andar preocupando mucho si gano una mano, si pierdo una mano, si me va bien o me va mal, si termino ganando o termino perdiendo. Ya está, me llevo la anécdota. Total, lo que estaba en juego era fichas o botones, es decir, absolutamente nada. Básicamente jugué por diversión, sin importarme ser eficiente, pensar cada mano, establecer estrategias, etc. Ahora, si yo juego con mi dinero en la mesa y lo que tengo que asimilar, si me equivoco, son pérdidas, yo voy a tratar, por supuesto, de tener mucho más cuidado. Voy a cuidar mi estrategia, voy a tratar de poner toda mi concentración en el juego, ver cuándo retirarme y cuándo entrar para apostar. Es decir, voy a tener un mayor cuidado sobre cómo tomo decisiones y voy a tratar de ser más eficiente para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Eso es lo que hace una empresa privada. Una empresa privada tiene que tomar decisiones teniendo en cuenta que lo que está en riesgo es su propio capital. Es decir, tiene que maximizar ganancias y minimizar pérdidas. Perfecto. Eso es muy importante. Una empresa estatal no lo puede hacer. Una empresa estatal no tiene ningún incentivo para ser mejor. Hagan las cosas bien o hagan las cosas mal, van a seguir generando ingresos porque su fuente de ingresos viene del Estado. Es decir, son empresas que están financiadas por el ¿Plata ajena Estado. o vamos a decir son porotos? No, es plata de los contribuyentes. Sí, bueno. Entonces, plata. exactamente, y sobre todo es entender que una empresa estatal básicamente va a ser administrada incluso teniendo en cuenta no razones de mercado, sino razones políticas. ¿Cómo puede determinar el Estado cuánta agua ofrecer, cuánta agua no ofrecer, qué empresas tienen que estar, qué empresas no tienen que estar? ¿Cuál es el parámetro? Parámetros políticos, es decir, parámetros que no son de mercado. Si un Estado tiene que tomar la decisión de hacer aeropuertos, ¿cuántos aeropuertos hago? ¿Hago uno? ¿Hago dos? ¿Cómo lo determino? Por razones políticas. Es más, suele primar cortar listones que a lo mejor analizar si realmente es necesaria esa obra, ese servicio, o si es necesaria esa empresa. Todo tiene que ver con razones políticas del lado del sector público. Del lado del sector privado, el único incentivo es maximizar las ganancias, reducir el riesgo y ofrecer mejores servicios a un menor costo
para beneficiar a los consumidores y que los consumidores me terminen eligiendo a mí por sobre otros oferentes en la economía. Entonces, esa es la razón por la que las empresas privadas siempre, en todo momento y en todo lugar, van a poder ofrecer mejores servicios que las empresas estatales. Y por eso yo siempre soy, digamos, un interesado o abogo para que cada vez haya menos empresas estatales y que los servicios que ofrecen estas empresas estatales sean sustituidos por servicios que ofrezcan las empresas privadas o el sector privado. Porque como hablábamos antes, el que termina favorecido es el consumidor. Y también de esta manera se reduce el gasto público y también vamos a ser beneficiarios todos de esto. Exactamente, porque voy en la misma línea. Además vos fijate que hay sociedades donde básicamente nosotros estamos financiando por partida doble mismos servicios. Porque si yo, por ejemplo, financio, no sé, con mis impuestos, hagamos de cuenta, yo pago impuestos, el Estado toma esos impuestos y financia una empresa que me ofrece servicio de agua, ¿no? Agua potable para tomar, para consumir en mi día a día. Si yo además de lo que queda de mi dinero después de que me sacaron esos impuestos, compro el agua aparte porque me gusta más el agua de una empresa privada, yo estoy pagando de manera coercitiva un servicio que no estoy usando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no dejamos que los servicios los ofrezcan las empresas y por qué no dejamos que cada empresa ofrezca servicios en libre mercado y que el consumidor pueda tomar esa decisión y que en comparativa bajemos los impuestos, que el Estado deje de financiar empresas estatales y que yo pueda obtener esos recursos para no perder poder adquisitivo, lo que significa, digamos, mis ingresos? Lo que yo quiero decir con esto es claro, me parece que acá es lo más importante. El Estado jamás va a poder superar al sector privado en eficiencia. No lo va a poder hacer jamás. Siempre un servicio va a ser dado de manera eficaz e incluso más barato que lo que pueda llegar a ser el Estado. Las empresas estatales no hay manera de que puedan competir con el sector privado. Y esto es lo más importante para entender. Y creo que es una noción que no está suficientemente incorporada a nivel sociedad. No sé por qué hay personas que estos conceptos no los tienen claros. Y suelen decir, no, yo quiero que el Estado me provea de tal servicio. ¿Pero por qué el Estado? Si el sector privado lo puede hacer. Tranquilamente. Date cuenta que el sector privado te puede ofrecer el mismo servicio a un mejor precio. Hay algo muy importante también y que siempre voy a insistir en lo mismo, la reducción de tasas en cada municipio. Porque claramente nos estaría acompañando en este momento, estamos en el 2025 bajo el gobierno de Javier Milei, no se está aplicando lo mismo a nivel nacional que a nivel provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y en el caso de muchas intendencias tampoco se estaría aplicando. Necesitamos que nos dejen de pisar también para poder crecer. Toda sociedad que maximice la libertad, que maximice o que le dé prioridad al libre mercado, a la competencia, toda sociedad que busque la prosperidad es una sociedad que privilegia al sector privado y que reduce la presencia del sector público. Las sociedades más prósperas son sociedades en donde el Estado tiene una mínima presencia, básicamente en algunos temas muy puntuales, y el resto de los servicios, el resto de los productos, el resto de las cosas están en el sector privado. Esas sociedades son las que históricamente han demostrado ser más prósperas, desarrollarse mucho más, tener mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque el Estado, mientras más grande es, mientras más aprieta, mientras más abarca, menos eficiente es. Más se vulneran estas 5 instituciones que desde el principio, como te decía, dan fundamento al capitalismo.
El capitalismo es superlativo a otros sistemas económicos porque tiene estas 5 instituciones que son fundamentales, pero porque además se basa en la libertad y se basa en los 3 derechos del ser humano, que es la vida, la libertad y la propiedad. Muy bien. Y un sistema que no se base en esos derechos, que vulnere esos derechos, que no respete estas 5 instituciones, es un sistema que irreflectiblemente va destinado a empobrecer, a ser menos eficiente, a no generar prosperidad, sino al contrario, a empeorar la calidad de vida, la calidad de los servicios, como ha pasado con el socialismo en muchos países, donde el socialismo terminó destruyendo a esos países, empeorándole la vida a la gente y sobre todo dándonos muestras una vez más de que la libertad es lo que lleva a la prosperidad y la coerción lleva a la pobreza y lleva a la destrucción. La libertad nos hace más felices también. Totalmente, totalmente. Hola, ¿qué tal? Estela Mares. Yo quería saber qué tipo de sugerencia tenés para los chicos jóvenes que se quedaron en nuestro país apostando al gobierno de Javier Milei y hoy son nuevos emprendedores comerciales que no tienen experiencia ninguna. Me gustaría que dejaras una sugerencia para ellos porque quizás eso le da fuerza para seguir adelante. Yo creo que la primera recomendación que puedo hacer es que busquen ser mejores en lo que hacen y que eso requiere compromiso, habilidad, estudio, capacidad y sobre todo entender que hay que estar constantemente actualizados para los desafíos actuales, sobre todo los desafíos del mundo laboral y del mundo comercial, pero que emprendan, que no crucen los brazos y se nieguen a aceptar la realidad tal cual es. Yo creo que los jóvenes, y sobre todo me identifico, o sea, los jóvenes, incluyéndome a mí, tenemos una capacidad de resiliencia por las condiciones históricas que tiene Argentina, y creo que tenemos una gran capacidad de adaptación. Yo a veces me sorprendo cuando dicen que los argentinos en el exterior, cuando a lo mejor hay jóvenes que han migrado y se han desarrollado laboralmente en otros países, como en otros países no están acostumbrados a lidiar con situaciones problemáticas, con situaciones de incertidumbre, y es ahí en donde el argentino, acostumbrado a prevalecer pese a las condiciones a lo mejor negativas que históricamente hemos tenido en Argentina, se desenvuelve mucho mejor. ¿Por qué? Porque ha tenido una mayor capacidad de adaptabilidad. Entonces, lo que yo puedo recomendarle a todos los jóvenes es que entiendan que tienen que capacitarse, tienen que ser mejores, tienen que entender que hay competencia, por supuesto, y que la competencia los tiene que impulsar a cada vez mejorar tanto ellos a nivel profesionales como si, por ejemplo, tienen una pyme o tienen una empresa, a mejorar sus servicios. Esto lo decía muy bien Anxo Baxos, decía, él hace esta reflexión, dice, las empresas más chicas tienden históricamente a superar a las empresas grandes. Y yo el mejor ejemplo que tengo es Netflix. Netflix son 5 personas que decidieron hacer un determinado servicio, decidieron emprender y le ganaron a un gigante como Blockbuster. ¿Por qué? Porque las empresas chicas, los emprendedores, suelen tener menor capital y por lo tanto cuidan mucho más ese capital, toman mejores decisiones, más a conciencia, conciben riesgos, tratan de ser mejores. Las empresas grandes, una vez que alcanzan un tamaño descomunal, dejan de concebir ese riesgo y por lo tanto se vuelven menos eficaces. Es más, hay algunos autores austriacos que plantean que las empresas tienen un límite, creo que Rothbard era, las empresas tienen un límite de crecimiento, llega un punto que no pueden crecer más, porque se vuelven dinosaurios gigantes que dejan de tomar decisiones eficaces justamente porque ya no pierden, si se quieren, esa concepción de riesgo. Y terminan siendo comidas por empresas más chicas, de emprendedores que con energía y con voluntad buscan superarse, buscan ofrecer mejores servicios a un mejor costo y son los que históricamente después terminan a lo mejor superando esas empresas o teniendo mayor éxito en el mercado. Entonces yo creo que ese es el principal mensaje. Y a nivel personal, que se capaciten, que estudien, que se formen, que no dejen de actualizarse porque este mundo es muy cambiante, todo cambia todo el tiempo. Entonces, estancarse es quedar atrás. Entonces, eso es lo más importante. Y que entiendan que
el único que puede tomar las riendas de nuestro propio destino, es decir, los únicos que podemos tomar decisiones en nuestra vida para mejorar somos nosotros mismos. No depender tanto de otros, sino tomar las riendas de nuestro destino. Voy a agregar algo más a lo tuyo, y es la perseverancia. Sin perseverancia he visto también algunos casos de cambiar de rubro. Y eso conlleva a quizás a un descarte constante. En cambio, si uno tiene la convicción de que si vos tenés la convicción de que lo que estás haciendo es lo que te gusta, perseverá. Porque obviamente desde lo básico, ¿no? Desde el inicio, llegar a una cartera de clientes, encontrarle la vuelta, encontrar las formas, la estrategia, te lleva tiempo. Después te largás a competir, tenés tu rubro, tu emprendimiento formado, y de repente te largás a competir y te frustrás porque te va mal un día. No, bueno, aprendé del error, avanzá y perseverá, porque con la perseverancia también se llega al éxito, entre medio de todos los otros factores que hemos mencionado. Totalmente. Pero es fundamental, si uno está convencido, perseverar e ir para adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Quisiera que me digas lo que vos pensás respecto de por qué funciona el capitalismo en un país socialista como es China. Bien, me parece que es un buen caso. A ver, China, si se quiere, entendió algo, y es que no puede haber trabas al libre comercio, porque justamente eso lleva a que no haya crecimiento económico, que no haya prosperidad, que no haya desarrollo. En China lo que tenemos es un sistema que es socialista, pero que después adentro y para afuera tiene libre mercado. Imagínate que claro, China además es un sistema que tiene una cultura muy particular. Entonces, yo creo que el caso de China es interesante porque nos hace entender que si China aplicara verdaderamente las recetas económicas del socialismo, no sería una potencia global. China, si se quiere, tiene un sistema de gobierno socialista, que ahí, si se quiere, podemos entrar en otro debate, pero su sistema económico para el exterior es de libre mercado. Vos podés comercializar con China de la manera en la que vos quieras, de hecho Argentina lo hace, como muchos países, Estados Unidos históricamente. Entonces, lo que te quiero decir es que fíjate vos que China, pese a que es un sistema a nivel político socialista o comunista, porque es un régimen comunista el de China, eso es a nivel político. A nivel economía, siguen sosteniendo libre mercado, siguen dejando que las empresas se relacionen libremente con otras, siguen permitiendo el comercio. Después, yo creo que habría que fijarse en China, en países como Rusia y demás, que a nivel político a lo mejor son, digamos, sistemas políticos más socialistas o comunistas, cómo están con respecto a otros aspectos que no tienen que ver simplemente con la economía. Porque si yo, por ejemplo, tengo en un país como China libre mercado, pero después hay un periodista que es perseguido si disiente con el régimen a nivel político, entonces evidentemente tengo un problema. Yo creo que justamente el liberalismo no es simplemente la economía, es una cosmovisión. El liberalismo es una cosmovisión que tiene su ramificación en la economía, también tiene su ramificación en el derecho y lo tiene en la filosofía y en la política. Creo que los países más desarrollados son los que, además de tener libre mercado, tienen un sistema político que respeta la libertad de los individuos, que respeta la libertad de los ciudadanos. Pero China, a nivel, y concretamente para responderte tu pregunta, su sistema comunista es comunista a nivel político. Claro. Después, a nivel económico, siguen siendo una economía de mercado, justamente porque entendieron que no pueden generar desarrollo ni prosperidad, ni pueden ponerse a la par de gigantes de países potencia como Estados Unidos si no lo hicieran así. Irían al fracaso, como pasó con la Unión Soviética, que a diferencia de China, sí estableció un sistema comunista tanto a nivel económico como a nivel político, y así les terminó yendo. Clarísimo. ¿Se replica este sistema de alguna manera en otros países de Asia? También creo que por ahí sería interesante estudiar esos otros casos. Sí, yo no los conozco en profundidad, sería muy bueno, como decís, estudiarlos. Yo creo que
También hay casos particulares, uno también puede hablar, digamos, en cuanto a principios a nivel general, porque uno puede analizar históricamente qué países les ha ido bien y cuáles han sido las claves de ese progreso, pero en cuanto a otros países que a lo mejor tengan sistemas similares o demás, habría que ver el caso de cada uno. Yo lo que sí te puedo decir es que los países que han abrazado el libre mercado, que han abrazado el capitalismo, los países donde se respeta la propiedad privada, donde se deja establecido que la competencia mejora la economía, donde hay división del trabajo, donde hay cooperación social libre, sin coerción, esos países históricamente han sido mucho más prósperos que otros países en donde esas cosas, esos elementos, estas instituciones que mencionamos del capitalismo no han sido respetadas, ni hablemos de países donde directamente se aplicó socialismo, que no concibe ninguna de estas instituciones y que por lo tanto ha llevado a esos países a situaciones, digamos, de enorme vulnerabilidad social, de baja calidad de servicios y básicamente de declive. Es básicamente eso. Muy bien. Mi nombre es Daniel de la Rosa. Lo que quería preguntarte, porque no me quedó muy claro y coincido con lo que decía Marina al principio de la charla, que ella consideraba que los monopolios no son buenos, creo que es lo que nos pasa a todos. De pronto, si una empresa se monopoliza y tiene el suficiente poder de compra de la competencia, poder de compra de voluntades políticas, o sea, puede manejar los precios de las cosas de alguna manera por derecha, ¿no? Digamos, por los medios legales. ¿Cómo se evita que un monopolio no sea perjudicial en ese caso? Porque realmente yo sigo con el concepto de que los monopolios no son buenos y por ahí, desde mi desconocimiento de la economía en profundidad y de la política, no me puedo sacar la idea de la cabeza. Vos diste ahí la clave. Decías en tu argumentación, ¿qué pasa si un monopolio empieza a comprar voluntades políticas, por ejemplo, o empieza a ejercer, digamos, toda su capacidad económica para manipular mercado, para... Claro, estamos hablando de algo muy, muy grande. Exactamente. Mira, yo te digo algo, no podría comprar voluntades políticas si esas voluntades políticas no estuvieran en primer lugar. Los monopolios, esto hay que entenderlo muy bien, los monopolios son malos siempre y cuando se generen porque hay una intervención del Estado, ya sea poniendo barreras para que entren otros competidores, como un Estado que privilegie determinadas empresas, lo que llamamos acá, lo ha dicho muchas veces el presidente Javier Milei, empresarios, ¿no? Amiguitos del poder que buscan la protección del Estado. Es decir, que el Estado venga y diga, esta empresa es la que va a ofrecer este servicio a este precio, el resto no puede meterse acá. Que esto lo puede hacer de varias maneras, no directamente con una orden, sino que lo puede hacer con beneficios impositivos. Es decir, al resto de las empresas les cobra una determinada tasa, a esta empresa no. Entonces, esta empresa ya corre con una ventaja que viene dada por el Estado. Entonces, un monopolio natural va a ser bueno en la medida en que no haya barreras para que ingresen otros agentes a competir, y va a ser bueno en la medida en que no se vea beneficiado de ninguna manera por el Estado, sino que surja naturalmente porque alcanzó un nivel de eficiencia en su sistema productivo, en su sistema de costos, que le permite ofrecer un servicio a un menor costo y a un mejor precio que el resto de la oferta. Y esto es muy importante también de entender. Un monopolio de este estilo que estoy mencionando, un monopolio que surge por mercado, no suele prevalecer mucho tiempo, digamos, como monopolio en tal. Siempre surge competencia, siempre con el tiempo. Puede ser monopolio en un determinado momento y después con el tiempo surgen nuevos agentes que ofrecen el mismo servicio a un menor costo y le generen competencia. Justamente para eso las barreras tienen que estar abiertas, no puede haber ningún impedimento para que surjan nuevos competidores. Pero siempre también hay que entender esto. Un monopolio, vos decís, a lo mejor lo conseguís como un monopolio grande que ponga precios de cualquier manera y nos termine perjudicando. Un monopolio de este estilo, justamente es lo que explicábamos, no puede poner precios a voluntad sin tener en cuenta digamos, los deseos del consumidor,
si las barreras están abiertas, porque siempre tiene o entiende que puede haber nuevos competidores que vengan y le digan, mira, vos pusiste un precio estrafalario acá arriba, yo te ofrezco el mismo servicio a un menor costo y me saca consumidores, termino perdiendo dinero, termino perdiendo capital, termino siendo perjudicado. Entonces, los monopolios naturales que surgen por mercado nunca son malos. Siempre van a ser malos en el sentido en el que sean monopolios porque el Estado los privilegia de alguna manera o porque hay barreras para que otros agentes salgan a competir con él. Me acordé de un ejemplo, no voy a mencionar de dónde ni quiénes, pero había un monopolio de hecho estaba muy ligado a, digamos, por cuestiones de poder, tenían ciertos beneficios de los cuales otros más chiquitos no tenían y obviamente se veían perjudicados. Digamos, algunos podían hacer ciertas cosas siendo monopolio y estando ligados al poder y otros chiquititos no podían ingresar a ese sistema porque, caían ciertas personas con ordenanzas, con regulaciones y qué sé yo. Principios coercitivos, o sea, Bien. no les permitían hacer lo que querían porque tenían la fuerza. porque Barreras tenían de el entrada. poder. Perfecto. Barreras de Sí, entrada. de igual manera, esto eran simplemente por ser empresarios, si se quiere. Exactamente, Bien. pero es que el empresario ¿Qué pasó? tiene eso. ¿Qué pasó? Uno de los integrantes del monopolio, una de las cabezas, lamentablemente falleció y se empezaron a comer entre ellos. Ahora todos los chiquititos compiten. O sea, esto es un final drástico, es qué pasó a través de, yo creo que llevó como 15 años, 15 años este monopolio, eran gigantes. Pero bueno, el resultado fue ese. Además, esta gente que estaba en el poder, digamos, y tenían este tema, estuvieron durante muchos años. Pero bueno, las cosas gracias a algunos factores fueron cambiando. Imaginen que, digamos, fallece uno de los principales, chao, quedaron todos compitiendo. Igual vos fijate. Pero eso puede pasar, digamos, por más que haya barreras o no haya barreras, los chiquititos pueden ser comprados por el monopolio. Ese riesgo está. Esa era mi inquietud, o sigue pero siendo. es peor si a esto le sumamos las barreras. En cambio, en un libre mercado, esos chiquititos en algún momento van a llegar porque esto no va a prevalecer. Claro, el durante tema todo el fundamental es que esas barreras no sean impuestas por el Estado de pronto. Pero, Lógicamente. Pero de pronto el poder económico desmedido que evita que compres a la competencia para no tener competencia. O sea, el monopolio se puede maximizar. Vos dijiste que tienen un límite, desconozco cuál sería ese límite, pero si uno puede comprar a la competencia, ¿dónde está la competencia? Y tendrías También sí. hay ciertas personas que lo hacen adrede, o sea, se imponen para después venderlo al monopolio. Esto también pasa. A ver, yo entiendo el ejemplo y entiendo la preocupación. Yo creo que, vos fíjate que igualmente estos monopolios que yo te estoy describiendo son extremadamente raros. La mayoría de los monopolios que hemos visto en la práctica, que uno puede identificar con casos concretos, son monopolios negativos, monopolios artificiales, monopolios que se han generado porque la empresa que monopoliza el mercado compró voluntad política, porque buscó protección estatal o porque el mismo Estado, de manera coercitiva, puso barreras a la competencia. Entonces, lo que hay que acá entender es esto. Los monopolios son malos siempre y cuando el Estado esté metido beneficiando a ese monopolio o poniendo barreras para la entrada de competidores. Lo que sucede cuando no hay Estado y cuando hay libre mercado puro es que si se forma un monopolio, este monopolio es generado porque el competidor, o sea, este oferente, logró llegar a un nivel de eficiencia máxime que le permite ofrecer un servicio a un menor costo. Pero si las barreras están abiertas y está en competencia, sí o sí, en algún momento van a surgir competidores. Porque además, el caso que vos das de qué pasa si una empresa compra a la competencia, y lo tendría que hacer ad eternum, o sea, todo el tiempo comprar competencia en ese caso, pero si fuera en mercado no pasa nada, porque a lo sumo llegará alguien que le diga, no, mira, no quiero vender mi empresa, quiero competirte. Si el Estado no está metido,
el mismo mercado se va a ir regulando solo y el mismo monopolio va a irse moviendo, a lo mejor de una situación monopólica a una situación en donde tiene que competir. Siempre que hay monopolios, siempre históricamente que hay monopolios, esos monopolios son malos. ¿Por qué? Porque tenemos Estado metido en medio. Dijiste hoy anteriormente, y esto es bueno, es que de cierta forma esas empresas grandes después se convierten quizás en monopolios, imagínate todo. Bueno, de cierta forma desatienden ciertos factores porque ya es como que marcha todo solo. Y de repente viene un chiquitito a competir y quizás hasta se los come vivo. Puede ser, pero siempre y cuando las barreras estén abiertas, entonces ahí terminé de entender la concepción de que es posible. O sea, no es tan malo como lo vemos, salvo que Claro, el tenemos Estado el concepto apadrinando. muy arraigado de eso, de que son una cosa mala justamente por esas posibilidades de que pueda pasar eso. Hay muchos ejemplos. Vos fíjate que IBM era la mayor empresa de tecnología en los Estados Unidos y también a nivel global. Tenían, no te digo que el monopolio, pero eran básicamente la referencia en cuanto a la venta de computadoras. Y Steve Jobs inició con una pequeña empresa en su garage, eran 5 o 6 que dijeron, che, nosotros queremos ofrecer un mejor servicio a un mejor costo, a un menor costo, y ofrecieron nuevos servicios, en este caso la Macintosh, la Apple, como computadora de escritorio. Y fíjate vos dónde está IBM ahora y dónde está Apple, por ejemplo, como empresa. Lo mismo pasa con Windows, lo mismo pasó con respecto a Netflix, que empezó como un servicio para llevar discos al hogar contra un gigante como Blockbuster. Los que ustedes son más grandes que yo no viví en esa época, pero fíjense ustedes, Blockbuster era un gigante. ¿Quién se podría llegar a imaginar que en el 2025 Blockbuster ya no existe? Y no existe porque 3 o 4 que eran los que fundaron Netflix dijeron, che, podemos ofrecer esto mucho mejor que Blockbuster, y poco a poco se lo comieron y ahora el gigante es Netflix. En una situación de mercados libres, en un mercado libre, no puede haber monopolios eternamente. El monopolio que surge, sí o sí, todo el tiempo está viendo que se le va a generar competencia. Y esa competencia podría tranquilamente desplazar a ese monopolio. Siempre que ha habido monopolios, y la mayoría de los monopolios por eso son malos y por eso suele concebirse a un monopolio como algo malo, porque la mayoría de los casos, el 90% de los casos es así, son monopolios que son malos únicamente porque han sido beneficiados por el Estado, porque son protegidos por el Estado, porque son protegidos por determinados gobiernos y porque esos mismos estados, esos mismos gobiernos ponen barreras de entrada a competencia de otros oferentes. Muy bien. Tal cual, respecto a lo que dijiste de Blockbuster, me tocó. Yo fui a Blockbuster muchos años a buscar las pelis y era hermoso, era fantástico, era una salida más como que inbound shopping. El punto es que Blockbuster, como toda empresa grande, se estancó y no quiso innovar. No es que el que entró hizo lo mismo y le ganó. Netflix lo que hizo fue cambiar de tecnología, apostó a algo nuevo, a lo que Blockbuster por ahí no quiso, no se animó o pensó que no iba a servir y se quedó en sus laureles y a eso le pasó. Pero sinceramente lo de Netflix es notable. Es por eso que Rothbard planteaba que las empresas grandes siempre tienen un límite, porque cuando son tan grandes dejan de innovar, dejan de interesarse en mejorar sus servicios, se quedan en una situación cómoda, entonces sí o sí llegan nuevos competidores que a lo mejor innovan. De hecho, la innovación es típica del capitalismo justamente por la competencia. La competencia lleva a innovar, porque te lleva a querer mejorar un determinado servicio, te lleva a querer descubrir nuevas maneras de satisfacer necesidades. Eso es lo mágico y lo hermoso del capitalismo. Eso es lo que fue, un mejor servicio a por ahí un mismo precio. Y era mucho mejor ver en tu casa sin tener que salir a la lluvia, mojarte, ir a buscar la película, ir rebobinada, a devolverla. Entonces no había manera de que pudieran ganarle. Eso es básicamente una maravilla. Y hay una última cosa con respecto al capitalismo, que por eso me parece un sistema que es superlativo y creo que es el único sistema que puede llevar a la prosperidad. El capitalismo premia la iniciativa empresarial. Y la iniciativa empresarial es la expresión de creatividad humana. Los seres humanos somos, a diferencia de los animales, seres creativos. Y la creatividad humana tiene su máxima expresión en la iniciativa empresarial. ¿Cómo yo puedo satisfacer determinadas necesidades? ¿Cómo puedo encontrar maneras de, a lo mejor, ganar
determinado capital, ganar dinero satisfaciendo necesidades. Y esa creatividad del ser humano se expresa en esa iniciativa empresarial. Y el capitalismo es el único sistema en donde se premia la iniciativa empresarial. Hayek decía que el conocimiento está disperso, ¿no? Que el conocimiento no es algo concentrado, está disperso. Son señales que uno tiene que lograr interpretar. ¿Qué hace el empresario? Identifica las necesidades que se tienen que satisfacer y busca maneras de hacerlo. Esa es la máxima expresión de la creatividad humana aplicada al sistema empresarial. Y justamente el capitalismo siempre va a ser el mejor sistema, porque a diferencia del socialismo, el capitalismo premia la iniciativa empresarial, que no es más que premiar la máxima capacidad que tiene el ser humano de ser creativo. Dijiste algo que es fantástico porque es una muy buena manera de iniciar para los jóvenes o quienes están buscando qué hacer. Sí, es esto de captar las señales, detectar las necesidades, y es ir por ahí también, Exactamente. ¿no? Y quizás encuentren un mundo fantástico y les encante y les enamore y avancen, ¿eh? Quizás es el camino que están esperando. Es Muchas buenísimo. gracias, Pablo. No, por nada. Gracias Marina. a vos por la Gracias. pregunta. Un último mensaje que quieras transmitir. El sistema de libre empresa, el sistema capitalista, es el único sistema que a nivel ético y moral es superior a cualquier otro. ¿Por qué? Porque respeta estas 5 instituciones que son la propiedad privada, la división del trabajo, el libre mercado, la competencia y la cooperación social. Es el único sistema que premia la iniciativa empresarial, el único sistema que se funda en la libertad. Entonces, nosotros tenemos que entender que el capitalismo es la única salida de la pobreza, del atraso y el único sistema que nos lleva al desarrollo y a la prosperidad de la sociedad y de los países. Cuando entendemos eso, entendemos por qué el socialismo ha causado tantos estragos, por qué el socialismo se ha concentrado en destruir países, en llevar a la pobreza, en llevar al empeoramiento de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque no concibe estas 5 instituciones que para el capitalismo es fundamental y que nosotros desde el liberalismo defendemos. Por eso creo que hay que entender siempre el capitalismo como el único sistema en donde nosotros como individuos podemos desarrollarnos, podemos adquirir conocimientos, podemos ofrecer bienes y servicios y podemos comprar bienes y servicios que otros ofrecen. Y siempre bajo un sistema de cooperación, porque el libre mercado y el capitalismo es eso, es la cooperación social por excelencia. Por eso muchas veces cuando los zurdos dicen, las personas que sostienen posiciones de izquierda, para ser Son más zurdos, elegantes, sí. Y otros cuando más. dicen, no, el mercado es malo, yo suelo hacer la pregunta que es base, ¿sabés qué es el mercado? ¿Sabés qué es el capitalismo? El capitalismo es el libre intercambio entre individuos libres, es la sociedad misma. Y es lo que nos lleva a cooperar entre nosotros. Justamente la sociedad se funda en el mercado, en el libre intercambio de bienes y servicios entre individuos libres. Me parece que eso es lo más importante y siempre entender que el individuo tiene iniciativa empresarial, que tiene creatividad y que la única manera de desarrollar su potencial es en un sistema que premie la libertad, que proteja la libertad, la propiedad privada y que sobre todo premie el mérito, el esfuerzo y la capacidad humana para satisfacer bienes y servicios a un mejor costo. Muy bien, muchísimas gracias. Y te voy a hacer una última pregunta porque a mí me encanta que puedan dar también una sugerencia de qué libro leer. Es fundamental también para tener las herramientas, no solamente volver a ver el video y estar acá en Libertarian School, sino también acompañarla con una lectura para llegar a un pensamiento propio, crítico. Así me gustaría, si podés recomendar algún. Yo, si puedo recomendar un libro, les diría que mi primera elección sería Camino de Servidumbre, Muy de bien. Friedrich Hayek. Perfecto. Es un libro espectacular porque, primero, Hayek para mí es el que mejor escribe de todos los austriacos, sobre todo porque tiene una concepción, si se quiere, multidisciplinaria de algunos temas. Hayek estudió tanto la economía como la política, como el derecho, como la epistemología. En segundo lugar, te recomendaría un libro que para mí es esencial para entender cómo el socialismo destruyó países, que es el libro negro de la nueva izquierda. ¿Por qué? Porque Agustín Laje, el libro lo escribe Agustín Laje con Nicolás Márquez. Agustín Laje
en la primera parte del libro te hace un desarrollo, si se quiere, a nivel cultural de cómo se manifestaba la Unión Soviética en determinados temas. Y vos ahí podés analizar perfectamente cuáles eran las deficiencias de la Unión Soviética que aplicaban socialismo a nivel económico. Y el último libro que te recomiendo para entender de economía de manera accesible, que yo siempre lo recomiendo para el que le interesa introducirse en la Escuela Austriaca de Economía y en el liberalismo desde un ámbito económico, que es La economía en una lección de Henry Hazlitt, que además es colega mío porque era periodista. Muy bien. Entonces, Henry Hazlitt escribe este libro, La economía en una lección, justamente para hacer un libro divulgativo y que cualquier persona sin muchos conocimientos en economía o con un conocimiento básico pueda entender los principios del liberalismo y de la escuela austriaca. Entonces yo lo recomiendo como libro iniciatorio que abre la puerta a lo mejor hacer lecturas más profundas. Yo espero que algún día pueda encontrar en las universidades, en algunas sucede, en otras no, que se estudie la acción humana de Ludwig von Mises, que para mí es la máxima expresión de la praxeología de la escuela austriaca, y creo que es una obra obviamente muy compleja, es realmente muy compleja, muy grande, es un libro grande, un libro muy grande. Si vos lo has visto, te das cuenta que es un libro muy grande. Me parece que para no recomendar algo tan avanzado, yo diría que si se quiere iniciar en la escuela austriaca desde un lado económico, que primero lean La economía en una lección de Henry Hazlitt y que ahí vayan, si se quiere, avanzando hasta a lo mejor lograr ese punto ideal, Pablo, que es leer La acción humana. Tengo que confesarte algo, sos el primero que se anima a recomendar un libro con plus y chapa. Muchísimas gracias por estar acá, espero que les haya gustado, gracias a todos por estar presentes acá, por hacer sus preguntas, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos volvemos a ver en la próxima sección de Libertarian School. Recordá que podés visitarnos en www.libertarianschool.com.